Sí, muy buenas tardes, gracias Valentina. Es un placer compartir con todos ustedes esta charla sobre el modelo lector óptimo. Gracias a la RIED de la OEA y a la Fundación Dímele por esta gran oportunidad. Vamos entonces a estar hablando del modelo lector óptimo. Espero que al final ustedes tengan algunas preguntas muy importantes para complementar esta charla. El modelo lector óptimo, bueno, no es ningún movimiento, es un modelo, una manera de acercarse a los textos con una especial énfasis en los textos académicos. Esto quiere decir que no nos vamos a detener en los textos narrativos, ya lo hizo el maestro Laureano la vez pasada. Hoy voy a hacer énfasis en los textos académicos, es decir, aquellos textos que se aproximan a la ciencia, a las disciplinas científicas. Les voy a regalar primero este pensamiento que considero que llega al alma, sobre todo al alma de los educadores. Cuando el cuando el maestro ama lo que enseña y lo expresa con pasión a sus estudiantes, ellos aman lo que aprenden. 3 acciones: amar, enseñar, aprender en este pensamiento. El modelo lector óptimo es una excelente propuesta de lectura basada en la interpretación y en el análisis de los textos académicos, como dije ahora. Tiene sus fundamentos en la teoría de las 6 lecturas de los maestros Miguel y Julián de Escudilla-Samper. Esta teoría de las 6 lecturas hizo su evolución conveniente y llegó a establecer lo que hoy es el modelo lector óptimo, del que les voy a hablar en estos 40-45 minutos. Consideramos que la lectura es toda una búsqueda y es una excelente herramienta, una excelente estrategia para el aprendizaje, la solución de problemas y sobre todo para la toma de decisiones. Un pensamiento aquí de Miguel de Subiría, muy a propósito. La lectura es el puerto por el cual ingresan la mayor parte de los conocimientos, es la puerta cognitiva privilegiada. Quiere decir que para aprender, para avanzar en el desarrollo del pensamiento, hay que leer. Y luego viene la escritura, que es un proceso más complicado todavía y que vamos a estar viendo durante esta charla. Jorge Luis Borges nos regala también este pensamiento. La lectura es la más grandiosa aventura que pueden tener hombres y mujeres, chicos y grandes. Hay 3 características que distinguen a un lector óptimo. 3 características que le ruego el favor a los que están con nosotros en esta tarde tenerlas muy en cuenta. Primera, lee con propósitos y con preguntas. Un lector óptimo lee con propósitos y con preguntas, es decir, no va a la deriva. Lo guían unos propósitos, lo guían unas preguntas. La segunda característica es que selecciona muy bien lo que necesita leer. Tampoco va a la deriva, no lee todo lo que se le atraviesa, todo lo que le caiga a las manos, no. Aquello que le sirve. E interpreta, valora y estructura eficientemente lo leído. Estas 3 características de un lector óptimo las vamos a estar viendo en el transcurso de la charla. El MLO, modelo lector óptimo, tiene 3 componentes o 3 competencias. La primera se llama preliminares, la segunda competencia valorativa y la tercera, que diríamos que es la central y concluyente, es la competencia textual. Hablemos un poquito de cada una de ellas. Por ejemplo, los preliminares, como su nombre lo indica, quiere decir de que hay unas actividades que se realizan antes de ir a la lectura, antes inclusive de seleccionar los textos. Hay unas actividades previas muy importantes, es decir, no se llega al texto de una, sino que es necesario primero motivarse, tocar la parte afectiva, tocar situaciones vitales, mirar los propósitos, formular preguntas.
Por su parte, la competencia valorativa, que es el segundo momento, consiste en la selección de los textos y demás materiales bibliográficos que nos van a ayudar a realizar las consultas, que nos van a ayudar a satisfacer los propósitos, a contestar las preguntas y sobre todo a suplir las necesidades de lectura. Y la competencia textual, que es el punto de llegada, quizá más importante porque aquí hay una cantidad de operadores, una cantidad de operaciones muy importantes, porque es la lectura propiamente dicha, la lectura es la escritura a la vez. Además, exige ser capaz de utilizar la representación gráfica, es decir, los organizadores gráficos. Cuando alguien entiende lo que lee, es capaz de graficarlo. Además, las gráficas permiten accionar ambos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho, y eso mejora los niveles de aprendizaje, mejora los niveles de comprensión. Veamos los preliminares. Eso que acabo de presentar en las 3 diapositivas anteriores es una síntesis. Voy a detener en cada uno de los elementos que conforman el modelo lector. Los preliminares se componen de situación vital, propósitos de lectura y preguntas de lectura. Voy a explicar cada uno de estos elementos para que nos formemos una idea completa y además traigo un ejemplo muy concreto para poder aterrizarla, desde luego. ¿Qué es la situación vital? Se trata de circunstancias personales relacionadas con intereses, motivaciones, necesidades cognitivas, gustos mentales, gustos metas, curiosidades que impulsan a indagar, leer y escribir. Aquello que lo trasnocha uno a las 2 de la mañana, lo despierta y dice, ¿cómo así eso del conflicto armado en Colombia? ¿Cómo así esto de la depresión? Entonces va adquiriendo, se va motivando, va teniendo unos intereses, unas motivaciones y toca ir a leer sobre aquello que en verdad no lo deja dormir. La situación vital, entonces, se compone de contexto, rol, motivación y necesidades de lectura. Observen ustedes que necesidades de lectura está en rojo, porque consideramos que es lo más importante. En esa situación vital que uno formula, que se compone de contexto, rol y motivación, hay unas necesidades concretas de lectura y por eso hay que ir a la lectura para poder satisfacer esas necesidades y para poder cumplir con esos propósitos. El contexto son las circunstancias propias del lector, la identidad, la profesión, soy fulano de tal, vivo en tal parte, hago lo uno y lo otro. El rol es la misión o tarea que le toca cumplir al lector. Y la motivación, el estado de ánimo, el interés, el gusto, la disposición, es decir, aquel toque afectivo que tiene el lector. Aquí hay un ejemplo muy especial. Ahorita lo presento. Antes quiero hablar de las necesidades de lectura. ¿Qué son las necesidades de lectura? Son vacíos, por falta de saberes o conocimientos, habilidades o competencias, las cuales se aspira a llenar por medio de la lectura comprensiva y crítica. Es aquellos vacíos que todos tenemos, ignoramos muchas cosas. Entonces lo llamamos nosotros necesidades de lectura y están formuladas en la situación vital. Más adelante vamos a ver cuántas clases de necesidades de lectura hay. Aquí pueden ser conceptuales, procedimentales y argumentales. Nosotros las clasificamos en estos 3 grupos. Necesidades conceptuales, necesidades procedimentales y necesidades argumentales. Aquí está el ejemplo. Yo le ruego el favor de no olvidar a este muchacho, Luis Carlos. Luis Carlos es estudiante del grado 10º del colegio La Divina Comedia. He ahí el contexto. Luis Carlos es estudiante del grado 10º del colegio La Divina Comedia. Ese es el contexto. El señor coordinador le ha solicitado que prepare una charla para los estudiantes del grado 6º acerca del bullying o acoso escolar. Y ahí el rol, lo que le toca hacer a este joven. Está en 10º grado y le toca preparar una buena charla sobre el acoso escolar. Luis Carlos tiene mucho gusto en hacerlo y le interesa demasiado el tema. Y ahí la motivación. Él había podido contestar, yo no me meto con eso, no me interesa. Aquí muestra motivación, muestra gusto. Pero, a partir de pero viene lo más importante. Luis Carlos no sabe a profundidad qué es el bullying,
primera necesidad de lectura, no sabe qué es el bullying. Si no saben qué es, quiere decir que desconoce las características, desconoce las clases, desconoce a qué clase superior pertenece el acoso escolar. Segunda necesidad, desconoce los procedimientos para ayudarle a alguien que padezca o que tenga el problema de bullying. Y por último, ignora sus causas y consecuencias. Podríamos adelantar un poco y decir que la primera necesidad, ¿qué es el bullying? Es una necesidad de tipo conceptual. La segunda es una necesidad de tipo procedimental. No sabe cuáles son los pasos para resolver casos de bullying. Y la última, ignora sus causas y consecuencias. Quiere decir que Luis Carlos tiene tres necesidades. Entonces, ¿qué le toca hacer? Ir a leer, ir a consultar. Pero antes de leer, antes de ir a consultar, él se fija en los propósitos. ¿Y qué son los propósitos? Son intenciones, son fines, objetivos, puntos de llegada que se formula el lector y que direccionan la lectura y la escritura. Son conceptuales, procedimentales y argumentales. Vamos a girar sobre estos tres ejes: conceptuales, procedimentales y argumentales. Ya vimos que las necesidades de lectura de Luis Carlos son conceptuales, procedimentales y argumentales. Entonces, alrededor de estos tres elementos va a girar todo el resto. Ejemplo, propósito conceptual que se formularía Luis Carlos: estructurar el concepto de acoso escolar o bullying. Estructurar el concepto de acoso escolar o bullying. Estructurarlo no es simplemente definir qué es bullying o qué es acoso escolar. Para nosotros estructurar es mucho más allá que una definición. Nosotros estructuramos el concepto en 4 direcciones. A eso le toca hacer a Luis Carlos en la parte conceptual. En la parte procedimental se fija este propósito: determinar los pasos o procedimientos para ayudar a resolver casos de bullying. Es decir, aquí está el hacer, aquí está la aplicación, aquí está la resolución del problema. Por lo menos la ayuda a la resolución del problema. Y por último, precisar las causas y consecuencias del acoso escolar. Esas son los 3 propósitos que debe fijarse Luis Carlos antes de leer. No ha leído nada todavía. Las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizajes y solución de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logren los objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas situaciones de aprendizaje en este continuo trasegar que es la vida, dice Paulo Freire en el libro Pedagogía de la Pregunta. Allí resalta en verdad la importancia de la pregunta. Y Albert Einstein dice: lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Pues los muchachos tienen muchos problemas, ellos casi no se hacen preguntas. En una aula de clase los muchachos preguntan poco, sobre todo los más grandecitos. Ya les tiene temor a la pregunta, les da miedo o carecen de esas inquietudes. Nosotros, sinceramente, estamos recuperando la capacidad de hacer preguntas. Y con este trabajo del lector óptimo hemos logrado en verdad despertar las inquietudes y los intereses de los estudiantes. Miren, como hay necesidades, propósitos y preguntas conceptuales, procedimentales y argumentales, ya dijimos que sí, ¿cierto? Hay necesidades, propósitos, preguntas conceptuales, procedimentales y argumentales. Entonces, ¿qué sucede? El MLO desarrolla 3 estructuras semánticas. 3, ya lo dijimos: conceptuales, procedimentales y argumentales. Y en estas 3 estructuras semánticas hay una cantidad de operaciones para desarrollar el pensamiento, para leer de manera comprensiva y crítica y sobre todo para escribir, para proponer soluciones. Pasemos a las preguntas. Apenas estamos iniciando. Estamos en la parte de los preliminares. Veamos las preguntas. Las conceptuales son 8 preguntas conceptuales. Primera: ¿en qué clase superior inmediata se puede incluir el concepto de qué? De acoso escolar.
primera supraordinada. Segunda, ¿cuáles son las características fundamentales de dicha clase superior? La clase a la cual pertenece el acoso escolar. Tercera, ¿cuáles son las características fundamentales del concepto acoso escolar? Diría Luis Carlos. Responden las insubordinadas o características. ¿Cuáles son los otros conceptos pertenecientes a la misma clase superior y cuáles son las características de esas exclusiones? Es decir, las hermanitas de acoso escolar. Mire todo lo que tiene que investigar el muchacho. Eso no es corte y pegue. Todo lo que tiene que leer y estructurar. Viene la quinta pregunta. ¿Cuál es el criterio de infraordinación? Claro, Luis Carlos tiene que decirnos cuántas clases de acoso escolar hay, de acuerdo a un criterio. ¿Cuáles son las clases del concepto según el criterio determinado y cuáles son las características fundamentales de esas clases? Y dirá, hay acoso físico, hay acoso psicológico y hay ciberacoso con sus características. La séptima pregunta, ¿cuál es la segunda subordinada? Y la octava, ¿cuáles son los conceptos hermanitos de la primera subordinada? Les voy a explicar esto mejor en el siguiente ejemplo. Yo creo que aquí lo trae. Un ejemplo, claro, aquí está, el polígono, el triángulo. Primera pregunta, ¿en qué clase superior se puede incluir triángulo? Pues en polígono, en polígono. Segunda pregunta, ese borró, debe ser por la distancia en que estamos. La segunda pregunta, ¿cuál es la característica de polígono? Es una figura geométrica limitada por tres o más rectas, con tres o más ángulos y vértices. Esa es la segunda pregunta. Mire, yo estoy trabajando con triángulo. Luis Carlos tiene que trabajar con acoso escolar y hace lo mismo, hace lo mismo. Eso no está ni siquiera en la internet. Bueno, están los datos, está la información, está todo lo que le pueda servir a él para procesar. Tercera pregunta, características del triángulo. El triángulo tiene tres lados, tres ángulos, tres vértices y la suma de sus ángulos internos son 180 grados. Cuarta pregunta, ¿cuáles son los hermanitos de triángulo? Es decir, ¿cuáles otros conceptos son polígonos diferentes a triángulo? Pues el cuadrilátero. ¿Cuáles son las características del cuadrilátero? Cuatro lados, cuatro ángulos, cuatro vértices, 360 grados. Pentágono, 5 lados, 5 ángulos, 5 vértices, 540 grados. Y el hexágono, 6 lados, 6 ángulos, 6 vértices, 720 grados. Miren que son opuestas. Hay como transducción allí, hay transducción. Es decir, 3 lados, 4 lados. 3 ángulos, 4 ángulos. 180 grados, 360 grados, 540 grados. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos también variables sémicas, una a una. Quinta pregunta. Según la dimensión de sus lados, ¿cuántas clases de triángulos hay? Según determinado criterio, ¿cuántas clases de acoso escolar hay? Diría Luis Carlos. Aquí tenemos equilátero, isósceles y escaleno. Características. El equilátero tiene 3 lados iguales. El isósceles solamente tiene 2. Y el escaleno tiene los 3 lados desiguales. Ahí está la sexta pregunta. La séptima, ¿cuál es la abuelita de triángulo? Porque la mamá es polígono. Y la abuelita sería entonces figura geométrica plana. ¿Sí? Y la última pregunta, una hermanita de la mamá, o sea, una tía de triángulo. Es decir, ¿cuál es la exclusión de polígono? Círculo. Porque también es una figura geométrica plana, pero con unas características diferentes. Y ahí las 8 preguntas conceptuales. Veamos las preguntas procedimentales. ¿Cuáles son? ¿Cómo se hace tal cosa? ¿Cómo se hace un sancocho de gallina? ¿Cómo se hace una torta de chocolate? ¿Cómo se hacen unas diapositivas para proyectarlas aquí en una conferencia internacional? ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿O cuáles son los procedimientos para ayudarle a alguien que ha sido acosado en la escuela, que sufre de bullying? ¿Cuál es el inicio de dicho proceso? ¿Por dónde arranca? ¿Cuáles son los procesos predeterminados? ¿O cuáles son los recursos necesarios para hacer un sancocho de gallina, por ejemplo? ¿Qué elementos necesita Luis Carlos para arrancar su procedimiento o el desarrollo de la parte procedimental? Una quinta pregunta.
¿Cuáles operaciones apoyan a los procedimientos? ¿Qué decisiones hay que tomar en el camino? ¿Sí? Ahora le dicen a uno, ve, la carne es aliñada. Sí, sí. Ah, si es alineada, haga tal cosa. Si no, haga tal otra. Hay que tomar decisiones en el camino. ¿Cuál es el producto resultado y qué clase de flujograma es pertinente construir? Como ustedes pueden ver, no es fácil la tarea que le pusieron a Luis Carlos. Si lo quiere presentar de una manera seria, bien consultada, bien entendida. Y veamos las preguntas argumentales, fuertes las preguntas argumentales, otras 8 por lo menos. La primera, ¿cuáles son las causas y consecuencias del acoso escolar? ¿Sí? ¿Cuál tesis es necesario formular? No sabemos qué tesis, por lo menos ahora, no sabemos cuál tesis se ha formulado Luis Carlos. Yo la traigo allí. ¿Cuáles son las líneas argumentativas y derivativas? Hay unas líneas de argumentación, unas líneas de derivación. Claro. ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la tesis? Importante esa cuarta pregunta para que no se caiga la tesis. La quinta pregunta, ¿cuáles son los subargumentos que apoyan a los argumentos? ¿Cuáles palabras o expresiones es necesario definir? Hay que definir algunas palabras, ¿sí o no? ¿Y cuáles son las conclusiones o cuáles son las derivadas? Estas son las preguntas. Listo, ahí tiene ya. Tenemos propósito y tenemos preguntas. Veamos la competencia valorativa. La competencia valorativa tiene que ver con los libros que a Luis Carlos y cualquier lector le toca consultar. ¿Eso qué quiere decir? Estuviste demasiado tiempo y te quemaste, dice el monito. Ah, le dice, claro, lo normal, 9 meses, si a ti te sacaron crudo, ¿no le parece? Eso es como una pausa ahí en este camino que estamos haciendo. Y para todos ustedes, bueno, sigamos. La competencia valorativa es el segundo momento o competencia del modelo lector óptimo. Consiste en la selección de los textos que sirven, que hay que leer. No sirve cualquier texto. A Luis Carlos no le sirve cualquier texto. No puede leer unas aventuras, no puede leer de pronto la historia del bullying, no le sirve mucho, pero un texto que defina qué es el bullying, que dé características del bullying le van a servir. Porque aquí se va a dar cuenta cuáles en verdad le contestan sus preguntas, las preguntas que ha formulado. Aquí un resumencito, preliminares, situación vital, propósitos y preguntas. Pasamos a la competencia valorativa, que es la selección de los textos, es decir, la bibliografía o la webgrafía o la cibergrafía que le toca. Cuando él selecciona, toma la decisión de leerlos o no. Este me sirve, este no. Este me sirve un poco, este me complementa. Realiza la lectura y análisis de los textos seleccionados. Quiere decir que encuentra respuesta a las preguntas, posiblemente alcance los propósitos y satisfaga sus necesidades. Miren aquí, Luis Carlos va a leer todos los libros para saber si le sirven o no. No puede leer todos los libros para ver si le sirve. No. Para eso hay dos operaciones interesantes. La exploración y las concordancias. ¿Sí? Van como unidas. Va a explorar un texto sin necesidad de leerlo completamente. Vaya, se gastaría mucho tiempo, perdería mucho tiempo. Entonces mira la carátula, mira las imágenes, mira los títulos, mira los subtítulos. El índice le ayuda demasiado. La introducción, los mismos datos del autor, los párrafos temáticos. Es decir, aquellos que presentan cada capítulo le van a servir a Luis Carlos bastante. Y ahí se va a dar cuenta si eso que está observando allí concuerda con los propósitos del autor, las temáticas del autor y la superestructura propiamente dicha. Si hay concordancia, dice, este es el que voy a leer. Si no, lo abandona, busca otro. Debe haber concordancia de propósito, de temática y de superestructura. Me parece que a Luis Carlos le conviene leer una poesía. No, tampoco leer una carta, creo que no. No le conviene leer una fábula, no, le conviene leer este caso. Por eso la superestructura también juega un papel muy importante en la selección de los textos. Recordemos un poquito los textos. Nosotros hacemos una clasificación, una tipología textual de esta manera. Consideramos que los textos son de tres clases: académicos, literarios y mixtos.
Dentro de los literarios están los narrativos, los líricos y los dramáticos, que el maestro Laureano habló un poco de ellos la vez pasada. Nosotros nos quedamos en los textos académicos y los dividimos en tres grandes clases: conceptuales, procedimentales y argumentales. Ya hemos hablado mucho de esas tres palabras. Es que guían toda esta charla, guían todo el proceso de MLO. Rápidamente, los conceptuales son textos de áreas para clases, son guías de definiciones, son diccionarios, tienen como función definir, dar características, clasificar. Los procedimentales son manuales, son procedimientos, son guías de uso y su función es dar instrucciones, indicar procesos, precisar procedimientos, etc. Y los argumentales tienen unas características bien especiales que son sustentar ideas, defender posiciones, ganar audiencia ante algún auditorio, dice Perelman, hay que ganar audiencia. Y ejemplos de textos argumentales: los ensayos, artículos de opinión, editoriales, columnas de crítica científica, artística, social, deportiva. Los muchachos no quieren mucho los ensayos, los de 10 y 11, les cuesta mucho trabajo. Estamos en ese proceso para que ellos aprendan a hacer ensayos, para que sean capaces de fijar una tesis y sustentarla, ¿sí? No quedarse simplemente en un enunciado afirmativo o negativo. Hay que sustentarlo y hay que llegar a unas derivadas y a unas conclusiones. Pero nos dice algo así como esto: argumentar es aportar razones para defender una opinión, un punto de vista. Argumentamos cuando creemos que debemos apoyar o refutar un hecho o asunto. Al argumentar pretendemos que el otro cambie de opinión, se convenza, se ponga del lado del punto de vista que defendemos. Para conseguir el efecto de la argumentación, es decir, que el destinatario resulte persuadido, el productor del texto deberá reunir argumentos, pruebas, razones para dar credibilidad a su discurso. En una disputa judicial, ¿quién gana? Ya gana el que mejor argumentos tenga. Alguien me decía: pero los niños no argumentan, los chiquillos sí también argumentan, ellos son especiales en decir por qué tal cosa, por qué tal otra, es decir, en dar razones, en presentar excusas, en hacer pequeñas argumentaciones. Listo, llegamos a la competencia textual, ahora sí a leer. No, ya no he empezado a leer todavía, estamos en los preparativos, pero hemos avanzado demasiado. Entonces vamos a ver cuáles son los macrooperadores, los operadores y suboperadores de la competencia textual. Dicho de otra manera, cuáles son las operaciones intelectuales que se desarrollan cuando se lee y cuando se escribe. Aquí se las presento con mucho gusto. La primera es relievar, la segunda es inferir, la tercera es construir macroproposiciones, la cuarta estructurar y la quinta modelar. Cada una de ellas tiene unas suboperaciones, claro, eso no es así simplemente. Pero miren las 5 grandes macrooperaciones: relievar, inferir, construir macrooperaciones, macroproposiciones, estructurar, que no es otra cosa que escribir, y modelar, que no es otra cosa que graficar. Aquí están. Ese es un cuadrito, las mismas. Vamos a ver qué nos dice cada una. Veamos. ¿Qué es relievar? Es la operación que consiste en subrayar en los textos de consulta las oraciones que contestan las distintas preguntas de lectura. No todo lo que leemos sirve. Sirve lo más importante, sirven las ideas y las oraciones fundamentales. ¿Y un chico cómo hace para ver qué es lo más importante? Luis Carlos, ¿cómo hace para ver qué es lo más importante? Lo más importante es lo que le conteste las preguntas. Y eso es lo que va a subrayar. Eso es lo que subraya. Y eso es relievar. Una tarea importantísima: enseñar a los estudiantes, a los muchachos, a que relieven, a que subrayen lo más importante de un texto con base en unas preguntas previas que se han formulado. Luego se hace un listado de oraciones, un listado con dichas oraciones, puesto que constituyen el insumo o materia prima para las operaciones siguientes, especialmente por la inferencia proposicional. Un listado de oraciones. Afortunadamente hoy ya no hay que hacer listado de oraciones así, porque existe el SCALmarker, es decir,
hay un subrayador automático que pasa al computador o al celular lo que se ha subrayado. Entonces no hay que hacerlas a mano, ni escribirlas, ni teclarlas. Ahora ese mismo Scan Marker le hace el listado de oraciones. Pero miren ustedes, es que las oraciones son muy importantes porque es la materia prima para continuar trabajando. De aquí en adelante, todo se realiza sobre las oraciones hasta convertirlas en proposiciones. Quiere decir que se pueden regalar los libros que se han consultado. Porque ya tengo un listado de 20 oraciones, por ejemplo. Ya tengo un listado de 20 oraciones. Ya Luis Carlos puede regalar los libros que consultó sobre el bullying o las páginas que bajó la internet para hablar sobre el acoso escolar. ¿Y qué es inferir? ¿Cómo le parece? Inferir. Operación intelectual que permite descubrir o construir los pensamientos implícitos del texto a partir de los elementos y recursos explícitos en el listado de oraciones. Dicho de otro modo, es convertir esas oraciones en proposiciones. A veces, muchas veces, esas oraciones son las mismas proposiciones, mejor todavía, ¿sí? Mejor todavía. Inferir entonces es ir a los implícitos a partir de los explícitos. Pero aquí, aquí operador de inferir. Cuando tengamos las oraciones, se pueden hacer algunas suboperaciones importantes, como analizar, definir e inferir proposicionalmente. ¿Qué es analizar? Hombre, hay que mirar si esas oraciones están completas o no. Hay que analizarlas. ¿Están completas? Definir, hay palabras desconocidas, hay que buscarlas desde el diccionario, hay que definirlas de otra manera y hay que llegar a la proposición. Aquí hay unos suboperadores. Por ejemplo, uno para analizar hay que puntuar. A los muchachos les cuesta mucho trabajo la puntuación. Pasan esas oraciones sin puntuación. Ellos consideran que la coma es simplemente para descansar y tomar aire. No, la coma influye en la significación. Los puntos influyen en la significación. Es necesario que ellos aprendan a puntuar. Miren todo lo que tiene que hacer Luis Carlos. Pronominalizar. Este es un suboperador muy importante, ¿sí? Por allá se encontró Luis Carlos esta expresión. Aquellos eran perseguidos desde el inicio del año escolar. ¿Quiénes son aquellos? ¿Quiénes eran aquellos? El muchacho que está leyendo tiene que saber a quién se refiere la palabra aquellos. Y por allá dice, estos fueron detenidos por la policía. ¿Estos? ¿Quiénes son estos? Deben saber. Si no saben descubrir los referentes, no pueden entender lo leído. Si no saben puntuar, no pueden entender lo leído. Y si no saben comprobar que estas oraciones tienen sentido, no comprenden. Entonces no pueden avanzar hacia la lectura crítica. Para definir, no hay necesidad de ir al diccionario de una sola. Para eso ahí se trabaja la contextualización. Porque es que las palabras son seres sociales. Las palabras se definen una con otra, se necesitan. Ellas son lo que las otras también son. Se definen en contexto. O utilizamos sinónimos. Es necesario que los muchachos tengan una buena carga de sinónimos. O utilizamos radicaciones, y trabajamos con etimología, raíces griegas y raíces latinas. Y por último, el diccionario. Y por último, le preguntamos a alguien, ¿no? De todas maneras, no se puede crear la palabra sin ser definida. Y simplificar, inferir proposicionalmente implica simplificar, nuclear y cromatizar. En la siguiente proposición les voy a mostrar qué es eso. Luis Carlos sacó esta proposición, me parece que es la tesis de él. Yo alcancé a pillársela, a descubrírsela. Él tiene esta proposición. Según la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 del gobierno colombiano, el acoso escolar o bullying, que es una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, perjudica enormemente el bienestar emocional de la persona acosada, que es determinante para el rendimiento escolar. ¿De quién estamos hablando? ¿De la ley 1620? No, estamos hablando del acoso.
¿Y qué hace el acoso? ¿Cuál es el verbo más importante? Los muchachos tienen que aprender a descubrir eso. ¿Será, eh, a ver, el verbo cero estar? No, es el verbo perjudicar. Por eso nosotros hacemos primero un núcleo proposicional, que aquí viene. Verlo aquí. Y se nos hicieron los núcleos. Bueno, el núcleo proposicional, volvemos a la proposición tan amable. Yo les hago el núcleo proposicional de uno, aquí. Núcleo proposicional se compone de tres palabras. Una noción uno, que equivale al sujeto, un verbo y una noción dos. Verbo y noción dos son el predicado. Entonces diríamos aquí, el acoso escolar perjudica el rendimiento escolar, perjudica el bienestar emocional de la persona, perjudica el bienestar emocional, perjudica el bienestar emocional. Y ahí el núcleo. Lo demás son adornos. Nosotros lo llamamos cromatizadores. No sé por qué no, se nos perdió aquí cromatizadores. Por ejemplo, ¿qué estamos diciendo del bullying o acoso? Que es una conducta negativa intencional, metódica y sistemática de agresión. Estamos diciendo eso del bullying. Para nosotros, eso es un cromatizador de la noción 1. Y el verbo perjudica o perjudicar tiene algún modificador, tiene algún matiz, tiene algún cromatizador, sí, enormemente. Le está diciendo de qué manera, en qué profundidad es perjudicado el muchacho o la niña. Y por último, el bienestar emocional. ¿Qué tiene que ver el bienestar emocional con un muchacho que estudia? Hombre, es determinante para el rendimiento escolar. El bienestar emocional es determinante para el rendimiento escolar. Y por último, ¿eso es según quién? La ley 1620 del 15 de marzo del 2013. Muy bien. Organizadores gráficos. Mentefacto conceptual para la estructura semántica conceptual, el flujograma para la estructura semántica procedimental y el mentefacto precategorial para la estructura semántica argumental. Estos son los puntos de llegada. Como quien dice, arrancamos de un propósito y llegamos a un mentefacto conceptual. Arrancamos de un propósito procedimental y llegamos a un flujograma. Iniciamos en un propósito argumental o precategorial y llegamos a un mentefacto precategorial. Aquí está el mentefacto conceptual, miren ustedes. Mírenlo aquí. Este gráfico tan interesante que está construido en 4 direcciones, hacia arriba, donde van las supraordinadas, primera supraordinada, segunda supraordinada, ¿sí? Acoso escolar es tal cosa y esta la otra. Triángulo es un polígono y el polígono es una figura geométrica plana. Muy bien. Hacia la izquierda están las isordinadas, o sea, las características, tanto de las supraordinadas como del concepto. Hacia la derecha están las exclusiones con sus características. Cuando vimos lo del triángulo, allí estaba cuadrilátero, estaba pentágono, estaba hexágono. Aquí está el criterio de infraordinación y en la parte final, hacia abajo, están las infraordinadas con sus respectivas características. Luis Carlos tuvo que llegar hasta acá, a construir su mentefacto conceptual. Pero no solamente eso, sino que tuvo que llegar hasta el flujograma. Aquí lo tenemos, el flujograma. Mírenlo aquí. Inicio. ¿Cómo ayudarle a alguien que ha padecido acoso escolar? Primer procedimiento, con una operación. Segundo procedimiento, en el camino toma una decisión. ¿Sí? El acoso escolar fue a un niño o a una niña, etc. Si sí tal cosa, si no, siga la ruta. Aquí hay otra operación, sigue el camino, luego hay una verificación, hay otro procedimiento y llega al resultado final de un flujograma que en este caso es de decisión, Luis Carlos tuvo que haber llegado a esto para explicar a los niños de
de sexto, para cumplir con la tarea que le colocó el coordinador. Mentefacto precategorial. Ah, el mentefacto precategorial es un árbol. Miren ustedes, es un árbol. Eso. El tronco de la tesis. Sí, señor. Los argumentos y subargumentos, las raíces. Las raíces son los argumentos y los subargumentos. Quiere decir que si hay unas buenas raíces, hay unos buenos argumentos, no se cae el palo, no se cae el árbol, no se cae. Las hojas, las ramas, las flores son las derivadas, son las conclusiones. Y al lado izquierdo colocamos la definitoria si es que hay cosas para definir. Pero eso no se queda en un simple árbol, lo pasamos a lo que es, velo aquí. Es la tesis, con su definitoria. Y en este gráfico aparecen las líneas argumentales. Allí hay 3 líneas argumentales. Asimismo hay 3 líneas derivativas. 3 líneas derivativas. Y hay 3 argumentos. El primer argumento tiene un subargumento. Le ayuda a sostener. El segundo argumento tiene 2 subargumentos. Y el último lo tiene sin un argumento. Las derivadas son de primer nivel, no hay de segundo nivel. Coloquemos un caso de línea argumental. Ejemplo, estamos hablando de educación. Primera línea argumental, educación. Segunda, empleo. Tercera, seguridad. Asimismo, la primera línea derivativa debe ser educación, seguridad y empleo. Lo mismo. Las líneas argumentativas coinciden con las líneas derivativas. Al revés. Los estudiantes aprenden a hacer este gráfico después de leer muy bien, comprensivamente, de sacar las proposiciones, de identificar la tesis, de construir argumentos, subargumentos, aprenden a hacer esto. Y a través de este gráfico explican las tesis y los argumentos se unen con las palabras porque o ya que, porque, ya que, ¿sí? Y la tesis y las derivadas se unen con las palabras o los conectores, ya que, o en consecuencia. ¿Sí? ¿Qué tal? Ya para finalizar, les voy a regalar este pensamiento. No, pero antes quiero decirles, miren ustedes el recorrido tan interesante que tiene que hacer un buen lector, un lector óptimo. Y la cantidad de operaciones intelectuales que desarrolla. No es simplemente copia y pegue. No hay en ninguna parte un trabajo de esto ya realizado. No, ellos buscan en todas partes los textos, las informaciones que le contesten las preguntas y le satisfagan los propósitos, pero tienen que trabajarlo. Desde relievar hasta construir. Allí nos faltó estructurar. La palabra estructurar. Estructurar es escribir. Ellos antes de hacer este gráfico tienen que escribir su propio texto. Es decir, un texto conceptual. Un microensayo, o sea, un texto argumental y un texto procedimental. De tal manera que quien lea el texto conceptual debe ser capaz de construir el mentefacto conceptual. Quien lea el texto procedimental debe ser capaz de construir el flujograma. Y quien lea el texto o ensayo, el ensayo argumental, el ensayo propiamente dicho, tiene que ser capaz de construir el mentefacto precategorial siempre y cuando tenga estas herramientas o maneje estos organizadores gráficos. Los universitarios. Parece ser que los universitarios carecen de esto. Cuando llegan los muchachos a primer semestre, segundo semestre, casi lo primero que le dicen es haga un ensayo para el próximo fin de semana. ¿Sobre qué? Hombre, sobre el proceso de paz. ¿Y eso cómo es? ¿Por dónde arranco? ¿Sí? ¿Qué tesis planteo? No, todavía no creo que no tienen ni la idea de plantearse una tesis. No. Yo tuve la fortuna de escuchar a una niña que hizo un producto intelectual siguiendo toda esta ruta y lo hizo sobre el conflicto armado en Colombia. Fue la ganadora de un concurso que hicimos en uno de los colegios arquiocesanos. Fue la ganadora. ¡Qué trabajo tan bien hecho! Sí, es para mostrar ese trabajo. Y la tesis que ella se formuló es enorme. Yo le preguntaba, esperemos que lleguen los acuerdos, porque todavía no se han firmado los acuerdos, a ver en qué cosas coincide usted.
Tengo que volverle a preguntar en qué cosa ha coincidido. Eran como 15 aspectos que ella trató allí. Cuando el maestro está muy lejos de los estudiantes, lo que dice y trata de enseñar, se lo traga a la distancia. Muchas gracias, muy amables y hasta pronto. Muchas gracias, Jorge, por esta excelente exposición y por esta explicación sobre este modelo novedoso que nos traes desde Colombia. En este momento entonces abrimos el espacio para preguntas y comentarios que tengan nuestros participantes y mientras ellos y ellas se animan a escribir en el chat, yo quisiera empezar con una pregunta, Jorge, que está relacionada con este modelo y quisiera saber particularmente cuáles son las ventajas del modelo del lector óptimo frente a otros modelos u otras metodologías precisamente para acercar a los estudiantes a la lectura. Me refiero cuáles serían sus ventajas sobre el modelo de procesamiento ascendente o descendente o sobre el modelo de procesamiento interactivo o si existen algunas similitudes entre estos modelos y otros que existan que quizás en este momento a mí se me escapan. Esto sería para iniciar esta sesión de preguntas, esperando a que los y las docentes pues continúen. Desde luego que hay alguna relación entre este y otros modelos, pero una de las cosas sobresalientes de este modelo es que toca en verdad la afectividad. ¿Por qué? Porque los estudiantes o los lectores trabajan a partir de una situación vital, aquello que les afecta, les interesa, no les deja dormir, aquello que es depósito de sus afectos. Entonces empiezan a trabajar sobre algo que les gusta. ¿Sí? Los estudiantes con los cuales nos hemos relacionado, ellos trabajan sobre lo que les gusta. Yo quiero investigar sobre la depresión, por ejemplo, o quiero trabajar sobre la anorexia, o quiero trabajar sobre algún tema de sociales, de ciencias naturales, de química. Entonces, partimos de aquello que les gusta a ellos y se sienten muy contentos trabajando sobre lo que les gusta. Una segunda ventaja, una segunda característica es que trabajamos sobre tres elementos bien importantes. Es decir, trabajamos con preguntas, trabajamos con propósitos y tenemos muy en cuenta la manera como se estructura todo lo que se lee. ¿Sí? Como características de un lector óptimo. Y, desde luego, desarrollamos las tres dimensiones, la conceptual, la procedimental y la argumental, llena de operaciones intelectuales que los estudiantes tienen que poner en juego. ¿Sí? Ellos tienen que leer, comprender, interpretar, entender, proponer, tienen que escribir y, por último, ser capaces de graficar, es decir, de modelar. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta y efectivamente así como nos recuerdas y también como Edna Berenice dice en el chat, es importante el interés y la motivación precisamente para incentivar a nuestros estudiantes a la lectura y para que ellos y ellas se conviertan en lectores óptimos. Otra pregunta que me surge de este diálogo, Jorge, está relacionada con el rol de los padres de familia precisamente en todo este proceso de adquisición de estas habilidades lectoras, donde también la motivación desde la casa es importante precisamente para el desarrollo de este modelo, ¿o me equivoco? No, desde luego, los padres de familia juegan un papel importantísimo. ¿No? Y en las funciones de gala que nosotros hemos hecho, es decir, la presentación de los productos intelectuales, se llena de padres de familia, ¿sí? Les ayudan, porque hay que conseguir muchos recursos, hay que llevar una cantidad de diapositivas, hay que buscar bibliografía, los padres de familia se vinculan. Algunos inclusive nos han dicho, vea, he aprendido más con el producto intelectual que está haciendo mi hijo que lo que me ha servido la educación propiamente dicha. Nosotros lo presentamos en quinto y en grado décimo. Los muchachitos de quinto, con la ayuda de los papás, es enorme la ayuda de los papás.
sirve demasiado, porque además la resonancia en casa es un estímulo para los estudiantes. Si los muchachos no tienen resonancia en casa, no tienen apoyo, no tienen ayuda, ellos tiran la toalla. Necesitamos que en verdad se vinculen los padres y con nosotros los padres se vinculan enormemente a este proceso de modelo lector óptimo. Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Justamente tú estabas diciendo que trabajaban con chicos de quinto de primaria y Erika Sandra Carpio pregunta, ¿desde qué edad se puede trabajar con este modelo? ¿Se puede desde niveles más bajos? Lo que sucede es que los muchachos de décimo presentan las tres estructuras semánticas, la conceptual, la procedimental y la argumental. Los niños de quinto presentan solo la proposicional y la conceptual. Si hiciésemos con niños más pequeños, presentarían un bonito trabajo y lo han presentado, ¿verdad que sí? Con nocional. ¿Qué tal, no? Un producto intelectual con nociones, ¿sí? Niños de tercero lo harían con solo proposiciones. Los muchachos de quinto trabajan proposiciones y trabajan el concepto. Hay un chico que hizo un producto intelectual muy bonito, que fue el síndrome de Alexander. Un chico de quinto, fue el ganador también en esa categoría. Y se lució, no solamente por la consulta que hizo, llevó a su papá, a su abuelita, llevó a la tía y llevó una pareja, unos vecinos, el esposo y la esposa, y le sirvieron para él en realizar el experimento del síndrome de Alexander y fue un verdadero hit el que hizo este niño, lo expuso muy bien, le ayudó la presencia de los padres y la presencia de estos vecinos que le colaboraron enormemente. Jorge, Erika Sandra añade un poco más a esta pregunta sobre a partir de qué grado se puede hacer. Ella pregunta sobre las edades. ¿Cuáles serían las edades más óptimas para empezar a aplicar este modelo? Y también añado a esta otra pregunta que hace Juana Leighton, que está relacionada con la aplicación de este modelo a otras asignaturas. No puedo trabajar desde preescolar. Es decir, es necesario empezar a desarrollar el pensamiento desde preescolar. Allí trabajamos, por ejemplo, todo lo nocional. Hacemos el trabajo con imágenes mentales tan importante, tan necesario para que los niños aumenten el caudal de sus nociones a partir de la observación, ¿sí? Los planes de observación. Y hemos hecho procesos con los niños, hemos hecho productos intelectuales en preescolar, pero lógicamente no tan complicados como los que hacen los de décimo, a nivel nocional, a nivel nocional. Segundo, tercero, cuarto, quinto, y cuarto puede hacer proposicional, hacer productos intelectuales a partir de proposiciones, solamente proposiciones, sin llegar todavía al concepto. Y lo hemos hecho, ¿sí? Ya en quinto, entonces trabajamos proposición y concepto. Y en décimo trabajamos proposición, concepto y precategoría. Y lo mismo que el procedimental. Entonces, repito, desde transición uno puede empezar a trabajar porque es desarrollo del pensamiento de manera gradual, ¿sí? Si no lo hiciésemos desde transición, desde primero y segundo, habría una isla allí tremenda, ¿no? Un vacío enorme. Entonces, en preescolar hicimos un trabajo hace poquito en Miranda, Cauca. La profesora construyó artefactos nocionales con los niños. Hizo un juego bien bonito. Fue jugando. Lo trajo precisamente juguetes. Hizo varios triángulos, porque es la teoría de los triángulos nocionales. Y los niños iban incluyendo, iban excluyendo. ¿Por qué? Porque es que con los artefactos nocionales los niños arman colecciones, hacen selecciones, incluyen y excluyen. Entonces, fue un trabajo muy bonito que hicimos en Miranda con unas maestras de transición. ¿Sí?
Muchas gracias, Jorge, por tu respuesta. Antes de continuar con las preguntas y los comentarios, quisiera compartir con ustedes esta diapositiva donde se encuentra el enlace a nuestra comunidad virtual de práctica, en donde ustedes van a encontrar los materiales que fueron usados en esta presentación, que incluyen la sinopsis, incluyen la presentación PowerPoint y también la grabación de este video. Este es el segundo webinar de esta serie de webinars con la Fundación Dimele de Colombia. Dentro de este mismo grupo ya se encuentran desde hace una semana estos mismos materiales, pero del primer webinar que fue presentado por el especialista Laureano Coral sobre los fundamentos neurológicos del hábito lector. Para las personas que tuvieron algunos problemas de conectividad o quizás no pudieron estar durante toda la sesión, también se encuentra la grabación del webinar pasado y en los próximos días estaremos poniendo a disposición de ustedes la grabación de este webinar. Vamos a ver, Jorge, si tenemos más preguntas. Hay una de Delia Rodríguez. Generalmente los estudiantes deben responder al interés del profesor que lo califica. ¿Qué hacer en estos casos cuando el maestro no comparte este modelo que usted nos explicó? Bueno, esta es una propuesta desde pedagogía conceptual y desde el modelo educativo Aprender a Aprender. Nosotros consideramos que el maestro debiera utilizar estas herramientas novedosas. Bueno, si no lo hace, si no tiene estas herramientas y tiene otros modelos, puede hacerlo. Pero le sugerimos de que lo conozca y lo aplique en las aulas. Ha dado muy buenos resultados, ¿verdad? Uno se siente muy satisfecho cuando los estudiantes le van mostrando avances de los productos intelectuales que realizan, cuando le hacen preguntas, cuando uno observa la motivación que ellos tienen, el interés que tienen. Y además son herramientas que le van a servir demasiado para su avance en la universidad. Alguien me preguntaba que cómo se aplican otras áreas, ¿verdad? Pues imagínense. La búsqueda de información o la realización de productos intelectuales no tiene áreas, es en cualquier área, en cualquiera. Todas las áreas pueden hacerse, porque es que esto está enfocado a textos científicos, de corte científico, ¿sí? Y los textos científicos están hechos ¿de qué? De dos elementos fundamentalmente. Están hechos de proposiciones, o sea, enunciados, o sea, teoremas, o sea, axiomas. Y están hechos de conceptos. De eso están hechos los textos científicos, ¿sí? Y otras cosas también. Pero esencialmente de proposiciones y de conceptos. Nosotros trabajamos, esa es la esencia de nuestro trabajo, que el estudiante sea capaz de descubrir las proposiciones presentes en un texto, que sea capaz de construir pensamientos, que sea capaz de construir y estructurar conceptos. Gracias, Jorge, por tu respuesta. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra hora de presentación, pero hay algunas otras preguntas acá que no quiero dejar de responder. Dice José Hernando Herrera Sepúlveda si este método, este modelo del lector óptimo puede ser aplicable a entornos de estrés post. Me da la impresión de que sí, claro. Aún más, nosotros tenemos un trabajo hecho con la palabra estrés, simplemente la palabra estrés. Y hemos hecho algunas experiencias con la psicóloga, nos ha ayudado con base en el trabajo que hicimos de búsqueda del estrés. Primero, lo conceptual, bien definido el estrés. Segundo, el procedimiento para ayudarle a la gente que sufre estrés. Y tercero, causas y consecuencias del estrés, ¿sí? Que son muchas, porque diríamos que es la enfermedad de hoy, ¿no es cierto? Me parece que sí ayuda demasiado en eso, ¿sí? Porque además da herramientas teóricas y prácticas para enfrentar lo que usted me acaba de decir, José Hernando, ¿sí?
Gracias, Jorge, por tu respuesta. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas ni más comentarios de nuestros participantes del día de hoy. Quiero una vez más darte las gracias a ti y al equipo de la Fundación Dímele por estar participando con nosotros en estos webinars. El próximo lunes 17 de abril tendremos nuestro tercer y último webinar de esta serie, nuevamente con el especialista Laureano Coral, donde vamos a estar abordando el tema de la neuropedagogía y la lectura. También quisiera aprovechar en este momento, Jorge, y también a los participantes que están conectados ahora, para que nos acompañen el próximo lunes, este lunes 13 de marzo, a las 12 de la tarde, hora de Washington, D.C., que es la misma hora de Colombia, pero ustedes también pueden revisar en su zona horaria cuando hacen el registro a este webinar, que es sobre educación y personas con discapacidad. Específico, personas con discapacidad de visión. Quisiera entonces también animarlos a que continuemos el diálogo que se inició en este webinar en nuestra comunidad virtual de práctica, y también pues animarte a ti, Jorge, para que contribuyas a este diálogo en este espacio virtual que hemos creado. Muchas gracias, Valentina, y a todos los participantes por acompañarnos en esta tarde. Espero que haya sido un granito de arena en el trabajo que realizan y el crecimiento personal de cada uno de ustedes. Muchas gracias a la OEA, a la Fundación Dímele, y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Feliz tarde a todos y a todas, y disfruten también su fin de semana.